Hola socios de OK Club, soy Eduardo Segovia, corresponsal económico de OK Diario, y hoy vamos a tener una tertulia sobre las subidas de impuestos que quiere acometer el gobierno y que van a perjudicar sobre todo a la Comunidad de Madrid. Para debatir este tema tenemos a dos prestigiosos expertos del mundo fiscal en España. Tenemos a Luis Bravo, socio del área fiscal del despacho Cuatro Casas, y tenemos a Javier Santa Cruz, que es economista y analista financiero. Buenos días a los dos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada, quería plantear, quien quiera empezar, ¿qué os parece esta idea, este grupo de expertos que ha creado el Ministerio de Hacienda para estudiar una reforma fiscal, que es la forma, digamos, de decir subida de impuestos? Bueno, a ver, por la experiencia que hemos tenido en los últimos años, que tampoco tiene que ser indicativa de qué es lo que va a pasar, porque si algo tenemos bien claro es que cada vez se rompen los moldes con mucha más facilidad, ¿no? El grupo de expertos lo que tiene que elaborar es un libro blanco, un informe que indique las guías de una reforma, pero obviamente esa reforma fiscal tiene que ir con unos principios que de momento se tienen que concretar. Esto es lo más, quizás la labor más importante es hacia dónde tiene que apuntar esa reforma, ¿no? Luego también tenemos pues una experiencia, ¿no? Y es que a menudo lo que ocurre con esos informes o esos libros blancos no se sigue al pie de la letra. O sea, luego por parte del Ministerio se suele hacer lo que se denomina un test de estrés, un test de puesta en práctica, donde los datos que reflejan las indicaciones que les dan ese comité, pues ven si un poco cumple con los objetivos de recaudación que necesitan ellos. Porque al final esto, Eduardo, pues es una cosa bien clara, ¿no? Se trata de llenar un vaso para cumplir con unos objetivos, ¿no? Obviamente las necesidades ahora mismo de ese vaso son grandes, y donde va a estar la gracia va a ser en saber definir hasta qué punto se van a, digamos, apretar las clavijas al sistema, hasta el punto de que no lo pueda asfixiar, ¿no? En definitiva, se trata de que el sistema pues pueda dar lugar a una recaudación que tiene que subir, obviamente, pero dándole la suficiente flexibilidad para que las empresas y las familias pues puedan no romper el ciclo normal de inversión y gasto que se tiene que producir necesariamente, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estamos expectantes a ver que esos trabajos que van a durar unos meses, o sea, lo normal es que estos señores que ahora se tienen que poner a trabajar van a durar unos meses. Eso es cierto, pero también es verdad que el Gobierno ya ha dicho que quiere que se aplique en 2022, y bueno, se ha anunciado pues la subida de varias figuras impositivas, por ejemplo patrimonio, por ejemplo donaciones y sucesiones, bueno, subida, igualación, que significa subida en aquellos sitios donde está bonificado. Incluso sociedades también quieren subirlo, o eso es lo que han dicho. Es decir, sí, habrá un grupo de trabajo, pero van a ir en esa dirección. Parece claro, ¿no, Javier? Hay dos cuestiones importantes tanto en el anuncio del comité de expertos y del perfil de la gente que se ha elegido, como también en el discurso que el gobierno tiene en materia fiscal. Por un lado, lo que se quiere hacer es, como bien comentaba Luis, es una tendencia hacia la subida de los impuestos, es decir, un aumento de lo que es del esfuerzo fiscal, es decir, de cuántos euros hay que pagar tanto las familias como las empresas sea sobre sus rentas, sea sobre sus beneficios, pero también por otro lado está lo que tú comentabas, Eduardo, al principio, que es cómo también apretar las tuercas del sistema de financiación autonómica y de la capacidad que tienen las comunidades autónomas de poder regular esa presión fiscal, y sobre todo en el caso concreto de, como se ha ido destacando a lo largo de los años, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, en este sentido, se confunden o se mezclan esos dos ámbitos, el ámbito de la fiscalidad con el ámbito de la financiación autonómica. Es evidente que a día de hoy las necesidades de recaudación son enormes, y lo que indica es que el Ministerio de Hacienda, a pesar de que la ministra de Hacienda lo haya negado en varias ocasiones, lo que manifiesta es la preocupación en torno al déficit público, es decir, a cómo se va a situar el déficit tanto en lo que hemos visto del cierre del 2020 como sobre todo en el cierre del 2021, que llegue un momento en el que la Comisión Europea, en teoría hasta 2022, no exigirá cuentas del exceso de déficit, pero es probable que las pueda o bien exigir antes de manera general, o bien a los países pueda establecer una serie de objetivos porque la deuda se vuelva insostenible. Claro, es que ese es el problema que los dos habéis puesto de manifiesto muy claramente. Es decir, hay un déficit público enorme, que todos sabemos que se justifica por la excepcionalidad de la pandemia, pero evidentemente hay que reducirlo, y hay que tender a reducirlo porque Europa nos lo va a exigir
nos lo va a exigir tanto para darnos los fondos europeos y el BCE en algún momento nos dejará de comprar deuda o no nos la comprará en las cantidades que nos las compra actualmente y a ver qué pasa con la prima de riesgo. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Es decir, el vaso del que hablabas, ¿hay que llenarlo o hay que hacer que el vaso sea más pequeño? Es decir, porque el planteamiento de reducción de gasto no se plantea, o sea, valga la redundancia, ni por ningún miembro del gobierno con la justificación de la pandemia, pero yo no sé si es tanto así, porque todos sabemos que hay mucho gasto improductivo, mucho gasto político, que quizás se le podría meter mano, pero que normalmente ningún gobierno quiere meterse, la verdad. A ver, yo sobre gasto no me pronuncio porque no es mi tema y ahí no me voy a meter. Sí que me toca, quiero hablar sobre el tema de los ingresos. O sea, al final, los impuestos es un porcentaje sobre un flujo. Cuanto más grande sea el porcentaje, al final podemos acabar teniendo un efecto negativo, Eduardo, y es que el flujo se revierta. Entonces, claro, la famosa curva de Laffer lo que nos explica es que hay que buscar ese punto óptimo en el que, consiguiendo la recaudación que buscamos, permitimos que la economía siga funcionando. La realidad es que la economía de muchas empresas y ya de muchas familias también está muy tocada. Entonces, si además intentamos estrechar más el flujo que le llega y que se puede destinar al ahorro, a la inversión y al consumo, que en definitiva son los que pueden volver a activar el sistema, aquí pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Es en definitiva el buscar un equilibrio entre los dos. Teniendo en cuenta, lo primero, que tenemos que ser todos responsables, el sistema fiscal debe de ser justo, debemos todos de colaborar en función a lo que nos toca y además no permitir ningún tipo de quiebra en la lucha contra el fraude. Pero partiendo de la base de que en eso ya debería estar el gobierno y donde debe poner mayor énfasis, en esta subida de impuestos, debe de hacerlo, digamos, dirigiendo siempre la vista hacia quiénes son los que nos van a sacar de la crisis. ¿Y quiénes nos van a sacar de la crisis? Los que generen empleo, que son las empresas. Las empresas, y sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, son las que siempre demuestran mayor resiliencia contra las crisis, las que son las primeras que, sacrificando el patrimonio de los propios empresarios, destruyen menos empleo o son las primeras que lo empiezan a crear y las que suelen tener más fuerza. Por lo tanto, como primera aproximación, el intentar que la fiscalidad de las empresas y sobre todo de las empresas familiares se viera tocada en lo más mínimo posible, pues es un objetivo en sí mismo. Si vamos a hablar de la Comunidad de Madrid y de todo el tema de la armonización... Vamos a dejarlo de momento, ahora vamos a la Comunidad de Madrid, pero me interesa saber tu opinión sobre el tema de las empresas, precisamente porque una de las subidas que se quiere plantear, veremos en qué queda, es precisamente la de sociedades. Es que uno de los planteamientos del discurso del gobierno, pero es un discurso que se ha mantenido incluso con diferentes colores políticos a lo largo de los años, ya lo tuvo el ministro Cristóbal Montoro en su momento, es que las grandes empresas en España pagan pocos impuestos. Es decir, aquí hay un discurso general donde se dice que los ricos y las grandes empresas pagan pocos impuestos, ¿no? Y entonces hacen unos cálculos bastante burdos desde mi punto de vista, que es el de decir, no, estos pagan un tipo efectivo del 5%, del 3%, en fin, un poco todo eso que todos sabemos y hemos ido conociendo a lo largo de los años. Entonces, si el planteamiento de base de la reforma fiscal es equivocado, como es este, porque no atiende a la realidad de los impuestos que pagan las empresas, porque para saber de verdad qué impuestos están pagando las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, hay que hacer una labor, un esfuerzo de análisis que ningún gobierno ha hecho en los últimos años. Ni lo hizo tampoco la comisión de expertos, la comisión Lagares en el año 2014, ni probablemente lo haga, porque ya viéndolo, o sea, vamos a darle un voto de confianza, pero visto lo que piensa el ministerio, probablemente no, pero es que los ministros tampoco lo han hecho. Entonces, en este sentido, la fiscalidad de las empresas descansa en una manera fundamental. Comentaba muy bien Luis hace un momento el problema de las pequeñas y las medianas, que son en la mayor parte el tejido productivo, pero en términos de recaudación, quienes más aportan son las grandes. España es un país que tiene un porcentaje ridículo, muy pequeño de grandes empresas sobre su tejido productivo, con lo cual, igual pasa con los contribuyentes de rentas altas, es decir, contribuyentes que están por encima de los 60.000 euros, escasamente son en 650.000 contribuyentes, es decir, en IRPF, es decir, es una cantidad muy pequeña. Entonces, si partísemos digamos, de la base real, de quiénes pagan impuestos en España, por cuánto se paga y en relación a qué actividades económicas, el debate lo plantearíamos de una manera absolutamente distinta. Sí,
sin duda. La comisión Lagares, que le dio el informe a Montoro, Montoro lo metió en un cajón y ahí se quedó, porque tenía algunos planteamientos francamente interesantes. Es cierto que esa demagogia, digamos, sobre todo por el lado de Podemos, pero que también el PSOE la utiliza de vez en cuando, de que las empresas pagan muy poco, que el tipo efectivo, que tiene muchas desgravaciones o deducciones, y los ricos, ¿no? Que los ricos pues que no pagan impuestos. A ver, es verdad que, y para eso están los grandes despachos de asesoría fiscal, para optimizar fiscalmente tanto la tributación de los grandes patrimonios como de las empresas. Pero bueno, no sé si tú también compartes esta opinión de que se paga poco o no se paga poco, Luis. A ver, yo te diría que coincido totalmente en lo que ya se ha dicho aquí, de que está mal medido. O sea, cuando hablan de que las empresas están pagando tasas del 5 al 6, olvidan todos los impuestos que pagan en el extranjero. Hoy en día las grandes empresas españolas casi siempre están generando una parte muy importante, si no la más importante, en el extranjero. Y pagan impuestos, porque en otros países, pues al igual que en España, existen impuestos sobre sociedades en tasas incluso superiores a la que actualmente tenemos aquí en España. Y además con bases imponibles, porque aquí parece que nos liamos mucho con el tema de los tipos impositivos, pero se nos olvida cómo se calcula la base imponible. Es que la base imponible no se calcula igual en otros países. Hay países que son tremendamente penalizadores de los gastos financieros, de los deterioros, con lo cual este baremo, lo primero, lo suscribo, lo dicho, que está mal calculado. Pero a mí hay uno que me preocupa todavía mucho más, que es la inversión extranjera. Vivimos en un mundo global y España debe de ser, y lo ha sido, y debería seguir siéndolo, un país que atrae muchísima inversión extranjera. Aquellos países que son nuestros socios económicos, no solamente los más cercanos, sino si nos volcamos a nuestro entorno cultural más cercano, que es Latinoamérica, están invirtiendo y están encontrando en España que es un país refugio muy interesante. En el fondo, las tasas fiscales a día de hoy para ellos son más o menos cómodas, pero en el momento que dejen de ser incómodas, el inversor inmediatamente busca otro sitio. España no puede ser un país que penalice ni a las grandes empresas ni a las grandes fortunas, y por lo tanto, aparte de porque es muy poco eficaz, estoy de acuerdo contigo, o sea, el dato que hemos dado, la recaudación es muy baja, es cierto que es un tema que va mucho de cara a la galería, o sea, tiene un efecto estético importante y dependiendo de quién sea tu electorado te puede tener mayor y menor impacto, pero siendo realistas, a nivel de recaudación, genera mucho más impacto subir un punto el IVA que subir 3 puntos el impuesto del patrimonio. Eso lo sabe cualquiera, porque vamos, no hace falta ser un experto en impuestos para conocerlo. Entonces, lo que pasa es que tiene una peor lectura y posiblemente sea más injusto. Con lo cual, también debemos de tener bien claro cuáles son los métodos para llenar ese vaso, pero también cómo lo queremos hacer. Entonces, en definitiva, proteger la inversión internacional creo que debería ser uno de los objetivos más importantes. Y en esa inversión internacional no solo tenemos la que viene de fuera, sino la que las empresas españolas hacen en el extranjero, que es crucial para mantener a nuestro país en el escenario político, en el escenario económico y con la fuerza necesaria y la capacidad de generar empleo que tiene. Esto, los grandes grupos del IBEX 35 que han salido fuera y que a día de hoy son grupos multinacionales, a los cuales se les acusa de que pagan pocos impuestos, pues lo saben perfectamente. Dicen, oiga, no, yo le hago la cálcula acumulado de todos los impuestos que pago en el mundo y verá usted que me salen unas tasas del entorno entre el 25 y el 30%, dependiendo de los países donde me ubique. Sí, ahí has tocado varios temas. Lo de subir el IVA es lo que nos lleva diciendo la Comisión Europea desde que yo me dedico al periodismo económico, vamos. O sea, llevan una pila de años diciéndonos que tenemos que subir el IVA, que efectivamente es lo que tendría una eficacia recaudatoria mayor, pero claro, es más injusto puesto que es un impuesto indirecto que pagamos todos cuando compramos cualquier cosa, ¿no? O sea, ahí no hay progresividad fiscal, que es una de los grandes mantras, sobre todo del gobierno actual, ¿no? Y luego está el tema, lo que pasa es que la Comisión Europea lo que nos dice es sube el IVA y baja los impuestos al trabajo, es decir, baja las cotizaciones a la Seguridad Social, que es que cuando hablamos de impuestos nos olvidamos de las cotizaciones, pero es que un trabajador para una empresa tiene un coste muy alto, tanto de IRPF como de cotizaciones, la cotización de la empresa y la cotización del trabajador, y esos costes casi nunca se habla y la Comisión Europea efectivamente nos lleva también muchos años diciendo que los impuestos al trabajo penalizan un mercado laboral tan débil y con tanto paro como el nuestro y no hacemos nada por bajarlos, Javier. Es que ese es uno de los puntos centrales de dónde o hacia dónde tendría que ir una reforma fiscal en profundidad y en serio. Evidentemente, uno de los factores de debilidad para hacer una verdadera reforma fiscal, si se plantea en esos términos, es el apoyo parlamentario que uno tiene. Es decir, estamos al fin y al cabo con el gobierno parlamentariamente más débil de la historia de la democracia. Entonces, las grandes reformas fiscales que se han hecho en Francia, en Alemania, en Italia, es decir,
decir, incluso en Reino Unido, incluso en Portugal. Cuando Luis comentaba hace un momento la cuestión de que no tenemos que ir en contra de los grandes patrimonios, de las grandes empresas, ese es el modelo que ha usado Portugal, que le ha sido extraordinariamente rentable. Con un gobierno de izquierdas. Con un gobierno de izquierdas, con el Partido Comunista y con los sucedáneos como apoyos parlamentarios. Entonces, lo primero es la seriedad o hasta dónde puede llegar esa reforma fiscal. Pero es que lo más importante de todo esto es que hay dos elementos sustanciales que cuando se ha querido tocar, se han tocado mal, que es, necesitamos un consenso en Occidente, o sea, a nivel OCDE, a nivel Unión Europea, sobre el gran cambio que se tiene que producir en la fiscalidad. Es decir, uno que hace, grava por la residencia del contribuyente, grava por la actividad económica el punto donde está el cliente, el proveedor, la cadena de valor, es decir, todo eso, ese es el fondo, por ejemplo, de la discusión que es de extraordinario interés, que es la de la fiscalidad digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es un elemento sustancial, es decir, ¿qué hacemos desde el punto de vista de la gran reforma en profundidad de sede fiscal versus generas ingresos en cada país? Pero el otro elemento, y con esto termino, es el mix de impuestos, es decir, ¿qué hacemos? ¿Creamos un sistema o mantenemos, mejor dicho, un sistema que descanse sobre impuestos directos o lo hacemos sobre un sistema que descanse sobre impuestos indirectos? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? La experiencia lo que nos dice es que un sistema que está basado en impuestos indirectos, o sea, en un IVA, impuestos especiales, en fin, gravar las compras y tal. Nuestros socios son los impuestos que no graban directamente tus ingresos, sino lo que haces con el acto, es decir, el acto de compra, el acto de tal, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas, ¿no? Lo que hace son más eficientes desde el punto de vista recaudatorio, es decir, se obtiene una recaudación mayor, pero también es un sistema que es mucho más transparente. ¿Por qué? Porque en el fondo todos pasamos por el aro. Entonces, cuando hablamos de progresividad y de los principios que además en la Constitución están incluidos, uno de los temas es el de la progresividad. Pero es que la progresividad y la justicia dentro del sistema fiscal, en el caso del IVA y en el caso de los impuestos especiales, se podría resolver o se podría empezar el camino a resolverlo y no se ha hecho todavía. Y es el enorme agujero que tenemos, que, a diferencia de Europa, entre el tipo general del IVA y los tipos reducidos y superreducidos. Entonces, por tanto, una guía de reforma que contemple estos puntos nos acercará un poquito más hacia donde tenemos que ir al futuro. Sí, como has hablado de la discusión internacional, a ver, parece claro, porque lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, también la OCDE, están pidiendo subidas de impuestos, quién les ha visto y quién les ve, pero claro, ellos yo creo que van más bien por los que se han beneficiado de la crisis, que efectivamente, por ejemplo, son las grandes empresas digitales, es decir, las famosas, ¿no? Por los Facebook, los Apple, los Google, Netflix, etcétera, ¿no? Estas empresas que además han salido beneficiadas de la pandemia porque se ha consumido mucho más contenido digital y mucho más, pues los Amazon, ¿no? Mucho más compra online, y claro, que tienen unas estructuras fiscales que efectivamente pues pagan. Al final es así que pagan muy pocos impuestos. Y yo creo que las llamadas a subidas de impuestos van más bien a agravar este tipo de compañías, ¿no? Yo creo. Hombre, creo que no, Eduardo. Siento decirte, creo que aquí van a grabar a todo el mundo. No, bueno, claro. Que las llamadas van por ahí, pero siempre al final te dicen, vamos a subir. Esto es como cuando vamos a subir a los ricos y al final se lo subimos a todo el mundo, ¿no? Hay una excusa, ¿no? Hay una excusa. Yo creo que aquí la fiesta la vamos a pagar entre todos y estoy de acuerdo contigo en que al final los que más se benefician de una determinada situación posiblemente sean los que en justicia deban de contribuir más, ¿no? Has aludido a un tema que son las estructuras fiscales. Yo creo que cada vez tenemos un sistema fiscal, sobre todo en Europa, en el que se dispone de mayor información para hacer un cerco a ese tipo de estructuras que en muchos casos pues quizás están eludiendo el pago de los tributos allí donde se genera la riqueza. Y yo creo que en esto la reforma podría abundar, digo abundar porque ya han empezado a trabajarse y ya, digamos, se ha avanzado bastante. O sea que yo por esa parte, fíjate, creo que me quedaría tranquilo. Quería retomar un poco la idea anterior del tema de...
Hombre, no, lo que sí que no me extrañaría es que se nos ocurrieran pues esas ideas estupendas sobre nuevos impuestos indirectos, nuevos impuestos especiales, nuevas figuras contributivas que poco menos pues se nos pueda gravar a los que tienen barba. Hemos puesto la tasa Google ya. Claro, no, efectivamente. Entonces, oye, pues cosas que nos parecían un poco raras, ¿no?, y que de dudosa eficiencia a nivel recaudatorio, como la tasa sobre las transacciones financieras, pues ya la tenemos en el Boletín Oficial del Estado y ya se está aplicando, ¿no? Con lo cual, ojo, porque esta capacidad de generar nuevas figuras impositivas un poco al albur de las nuevas cosas, también nos hace olvidarnos un poco de dónde estamos, ¿no?, y de que habrá sectores que en un momento determinado puedan llegar, pero que al final de la fiesta siempre el impuesto lo acaba pagando a alguien, que es el consumidor. O sea, a mí me da lo mismo. O sea, le podemos subir mucho el impuesto sobre sociedades a una empresa, que al final, si el pago al capital ha de ser de un porcentaje determinado, va a hacer lo posible para mantener su nivel de ingresos, y eso significará una subida de precios. Tendrá un impacto indirecto, a su vez, en el IVA, que es un impuesto al consumo, y si tiene además algún otro impuesto especial, esa entrega de bienes, esa prestación de servicios, lo va a pagar. Con lo cual, mucho ojo, porque esto es, ¿no?, el símil este que hacían de la balsa, ¿no?, en donde hay 10 personas que son 10 impuestos. Cuando uno está muy gordo, acaba haciendo que se desequilibre la balsa, ¿no?, y lo único que consigue hacer flotar a todos es que la balsa tenga mucha madera. Y lo que tienes que tener es que de verdad tenga sustento. Por eso vuelvo a insistir en la dichosa curva de Laffer. O sea, el que quiere ordeñar demasiado a la vaca la acaba matando, y ahora mismo no es el momento para llegar y apretar demasiado las tuercas a la vaca. Hay que aguantar un poco, por lo menos unos años, hasta que las empresas puedan llegar, las ayudas sean efectivas, porque esto es algo que está demandando todo el sector, es decir, que las ayudas lleguen y sean reales, ¿no? Cuando uno ve realmente el plan de ayudas y empieza a ver lo que le va a tocar a cada empresa, se están llevando sorpresas y no agradables, precisamente. Entonces, esa es la parte, digamos, que en la reforma o en los principios de la reforma se deberían de hacer, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que aquí la única forma de hacer una reforma fiscal real es haciendo una visión de 360 grados. Pero igual que siempre se reclama un consenso en materia de educación, o nadie se plantea una gestión sanitaria no coordinada, si quisiéramos una reforma fiscal que de verdad diera a España un crecimiento a nivel de competitividad, de atracción de inversión, de retención de riqueza, de retención de talento, y nos hiciera crecer como país, debería de estar de alguna manera consensuada por los principales bloques, cosa que es difícil que ocurra. Has tocado unos cuantos temas interesantes. Uno, el de la traslación del impuesto a las empresas. El ejemplo claro es la tasa a la generación eléctrica. Es decir, ¿quién lo va a pagar? Pues usted en el recibo de la luz. O sea, pues te lo están trasladando. Eso está clarísimo. El poner impuestos a las empresas significa que al final lo van a pagar los clientes de esas empresas, ¿no? Y bueno, también lo que decías, bueno, pues parece que hay cierta disensión en el gobierno, porque Nadia Calviño, la ministra de Economía, le ha llevado la contraria una vez más públicamente a la ministra de Hacienda, diciendo que, pues lo que acabas tú de contarnos, que ahora no es el momento, que habrá que subir los impuestos, sí, pero que ahora mismo, si subes los impuestos, pues te puedes cargar a la vaca y entonces ya no ordeñas nada, ¿no? Quería entrar también en otro tema, que es el trasfondo político que hay detrás de esto. Es decir, porque, a ver, los periodistas somos muy de verlo todo en luchas de izquierdas, derechas, gobierno, central, comunidad autónoma, pero hombre, es innegable que cuando lo primero que dices que vas a subir es sucesiones y patrimonio, pues hombre, todos miramos a la Comunidad de Madrid. Lógicamente, porque en cuanto estamos barajando aquellos impuestos donde las competencias son autonómicas, ¿no?, están tributos cedidos al 100% a las comunidades, juegan dos cosas, ¿no? Una que comentábamos al principio, que es también la cuestión del gasto, es decir, en el fondo en España el porcentaje más alto de gasto público corresponde a las comunidades autónomas. Y, sin embargo, tenemos un Estado donde tenemos federalizado el gasto, pero centralizados los ingresos fiscales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay un problema de fondo, porque si el responsable de recaudar sigue siendo el Estado central, o sea, y luego ya lo reparte en el sistema de financiación a las comunidades autónomas, pues evidentemente las autonomías, ¿qué es lo que hacen? Son responsables del gasto y capitalizan ese gasto en las elecciones autonómicas correspondientes, pero no son responsables de recaudar, y por tanto el ciudadano no es verdaderamente consciente de cuál es el coste que tienen los servicios públicos. Entonces, esto es un debate muy viejo desde que se monta el sistema de financiación autonómica, y en ese sentido, cuando se habla de las comunidades autónomas y se particulariza en el caso de la Comunidad de Madrid, hay varias realidades que nunca o casi nunca se ponen encima de la mesa y que es necesario ponerlas. Es decir, en el impuesto del patrimonio hay que recordar que
que el primero que lo suspende su aplicación en el año 2005 es el gobierno de la nación, es decir, es un gobierno del Partido Socialista, porque además había un consenso entre socialdemócratas y liberales, y por tanto en los lados, digamos en los dos lados de los economistas fuera del gobierno del Partido Popular o fuera del gobierno del Partido Socialista, es que los impuestos, el impuesto al patrimonio no debe existir. Es un impuesto que además, como todos sabemos, es un impuesto extraordinario, se llama así, o sea, fue un impuesto extraordinario sobre el patrimonio en el año 77 y que se ha ido prorrogando hasta ahora, ¿no? Y que incluso tenemos un problema de constitucionalidad con la última de las revisiones o la última de las renovaciones del impuesto. Entonces, en este sentido, el impuesto del patrimonio es una auténtica antigualla que no debería existir porque no recauda nada. Es decir, España es el único país del mundo civil, del mundo occidental, que tiene un impuesto al patrimonio. Es decir, Francia lo suprimieron el resto de los países. Entonces, y además hay lugares en España donde el impuesto del patrimonio tiene una carga fiscal extraordinariamente elevada. O sea, fue un caso, por ejemplo, muy famoso fue el de la Hacienda Foral de Guipúzcoa hace unos años, cuando eliminó la limitación que había en la combinación entre el impuesto de la renta y el impuesto del patrimonio. O sea, que uno podía estar tributando el 100 y pico % de los ingresos que había obtenido simplemente por la combinación de los dos. Entonces, termino. La cuestión de aquí es que todos esos impuestos se pone como modelo a Madrid de que está perdiendo recaudación, pero es todo lo contrario. Madrid, con la estructura que tiene del impuesto de sucesiones y donaciones, recauda mucho más, bastante más en términos relativos al porcentaje de tributación y a las bases imponibles que otras comunidades que los tienen de más elevados, como el caso de Asturias, el caso de Cataluña hace unos años o el caso de Valencia. Entonces, lo que hay que establecer no es criminalizar a una comunidad autónoma, sea a Madrid, que otros han seguido el ejemplo, lo siguió La Rioja. La Rioja es la que, con un gobierno socialista apoyado por Podemos y por Izquierda Unida, mantiene un porcentaje muy elevado de bonificación del impuesto al patrimonio. Entonces, vayamos hacia un modelo donde este tipo de impuestos no sean cosas que al contribuyente le hagan la vida imposible y que luego encima, en términos de recaudación, pues tengan unos porcentajes mínimos. En cuanto a sucesiones y donaciones... A ver, pues yo creo que si hay un impuesto odioso, junto con el de patrimonio, es este, porque gracias a Dios nos pasa solamente una vez en la vida y además no nos pasa a nosotros, les pasa a nuestros herederos, pero haber estado ahorrando toda una vida para que una parte muy relevante de tu patrimonio, cuando va hacia tus hijos o hacia tus sobrinos, que son como tus hijos porque no los tienes, pues que se quede en el camino, la verdad es que no lo entiende nadie. Máxime cuando para generar ese patrimonio has tenido que ir pagando año tras año una cuota del impuesto sobre la renta que actualmente puede ser del 47%. La verdad es que lo entienden muy mal los contribuyentes, ¿no? Y se rebelan contra esto. Y además, en muchas ocasiones da lugar a fraude, precisamente para evitar el gravamen. Entonces, yo creo que lo inteligente aquí es establecer unos gravámenes que pueden ser razonables, casi de tributo indirecto, que era un poco lo que propuso el libro blanco para la reforma del año 2014 de Manuel Agares. Proponía tipos mucho más razonables que invitasen a un cumplimiento mucho más... y además que se acomodase en algo que es muy real en el ahorro de los españoles. Los españoles ahorramos principalmente en inmuebles, sí, que es un patrimonio ilíquido. El someter a porcentajes de gravamen de un 20, de un 30, incluso de un 50%, un patrimonio inmobiliario, es una auténtica locura, ¿no? Y además que no es sobre valores catastrales, estamos haciéndolo sobre valores reales, valores que pueden ser comprobados por un perito al momento del fallecimiento de la persona en cuestión. Por lo tanto, hombre, el favorecer que esa transmisión patrimonial produzca algún efecto de redistribución de la riqueza, pues quizás hay que admitirlo, pero no en los porcentajes actuales. Son unos porcentajes que la verdad es que están totalmente desmesurados. Y de hecho, si nos comparamos con países de nuestro entorno, o tienen tipos más reducidos o tienen franquicias mucho más elevadas de lo que tenemos en España, que son ridículos 9.000 euros, ¿no? A partir de ahí empezamos a pagar ya impuesto de sucesiones, ¿no? Yo, en cuanto al tema de armonización, sí, una reflexión, porque claro, el lenguaje tiene muchas trampas. Armonizar está bien, ¿no? Parece que aquí todos estemos armónicos y sentados a la misma altura y con la misma iluminación, pues es algo ordenado, ¿no? A quien nos está viendo le va a gustar, ¿no? Y eso parece que está bien, pero claro, se corresponde mal
con la libertad individual de cada uno de ellos. Y es que en la Constitución, precisamente a las autonomías, no solamente se les da una cierta autonomía a la hora de poder ejercer unas competencias, sino también una cierta autonomía financiera. Eso es lo que expresó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Que se puede cambiar, por supuesto, o que se puede acotar, pero no se puede suprimir en absoluto. Es decir, obligar a una determinada comunidad autónoma a tener un impuesto con un gravamen idéntico al de otras, por un motivo que puede ser político o de otra razón, no tiene mucho sentido y de hecho va quizás en contra de nuestra Constitución. Por eso, lo de la armonización fiscal, vuelvo a insistir, o sea, no está mal, pero aquí cuando hemos venido, pues unos hemos venido con corbata, otros hemos venido así, y no pasa nada, ¿no? Y eso mismo nos pasa en nuestra España de las autonomías, que si la admitimos que es como tal, también tenemos que admitir que tengan una cierta libertad para hacer esto, ¿eh? Sí, esa era la famosa corresponsabilidad fiscal de la que tanto se habló y que luego se nos olvidó. Es decir, oiga, si usted tiene, como decía antes Javier, si usted tiene la responsabilidad del gasto, pues que tenga también un poco de responsabilidad en el ingreso, ¿no? Pero que cumple con el mandato constitucional, es que lo manda la Constitución que exista. Incluso además con un problema adicional, que es que como el margen de verdad de poder ajustar los impuestos pues está sujeto a la capacidad, te dan el 50% de renta y tienes alguna cosa más, pues ¿qué es lo que han hecho muchas comunidades autónomas? Crear un sinfín de tributos propios. Y entonces el caso de Cataluña es la comunidad que más tributos propios tiene, que se convierte además en algo donde hay mucho, como decimos los economistas, mucho votante con los pies, es decir, gente, empresarios, personas, donde una cuota de IBI suficientemente diferencial entre un lugar y otro de provincia da lugar a un cambio de residencia fiscal. En el caso del patrimonio ya ni contemos y sucesiones, es decir, hace muchos años el ideal en España para el impuesto de sucesiones, que no existía, era Navarra, y entonces la gente se iba a morir a Navarra, o sea, dabas los 183 días y ya con eso pues tirabas con ello, ¿no? Entonces ahora es Madrid. Sí, es muy divertido. La verdad es que el problema que hay es que en cuanto empiezas a dar competencias, pues la gente las ejerce, ¿no? Tiene el buen criterio de ejercerlas, ¿no? Y unos lo hacen con más tino que otros. Y claro, cuando se ve el resultado, pues es como si a nosotros nos dan a cada uno 1 millón de euros para invertir. Yo estoy convencido que lo haría fatal, ¿eh? Y estoy convencido que tú lo harías muy bien y a ti, pues no sé, pues seguro que también lo haces muy bien. Y luego llego al final de la fiesta y yo digo, oye, vamos a repartirlo, ¿no? Porque teníamos todos 1 millón al principio, es que nos has dado la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, oye, ¿hasta qué punto eso tiene que no ser muy asintónico? Pues posiblemente una cierta sintonía deba existir por un tema de cohesión territorial. Y esto es un tema que no hay que desdeñar, o sea, la posibilidad de que haya una cohesión, pero también hay que respetar la libertad de los territorios, de tus autonomías, que para eso les has reconocido en la Constitución española un estatuto especial, y les tienes que dejar que funcionen así, ¿no? Por lo tanto, oye, armonización es una palabra muy bonita, pero ojo, porque lo que no puede ocultar es un interés de eliminar la libertad que tienen a día de hoy reconocida en la Constitución las comunidades autónomas para, digamos, gobernar un poco sus ingresos fiscales. Muy bien, amigos, pues hemos llegado al final de esta tertulia. Esperamos que les haya resultado interesante a nuestros socios de OK Club. Y bueno, pues un tema de la máxima actualidad y que nos afecta a todos en el bolsillo. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Javier, por haber participado en este debate. Y hasta la próxima.